Estamos en tiempos muy críticos para la humanidad, para la raza. Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la sabiduría. Tenemos que dar pasos decisivos, tomar pasos decisivos, seguir firmes en el camino del cambio interior. Hasta donde quiera, cualquier lugar remoto de la tierra donde llegue este mensaje a través del internet, les enviamos un saludo y esperamos que realmente les interese cambiar. Es muy serio realmente el hecho de uno tener un cuerpo físico. El cuerpo físico es la entrada a la vida, que las almas entren a la vida con el propósito de investigar el por qué estamos aquí en este mundo, a qué hemos venido a este mundo. Entonces los avataras, los maestros, aquellos seres iluminados que a lo largo de la historia, ¿no?, han desfilado por la historia triste de esta humanidad, siempre nos han enseñado el camino de la regeneración, el camino del cambio, que hay que realmente cambiar nuestra forma de ser y de vivir. Y por eso nosotros difundimos estos mensajes a través de la red, a través de estos medios, esperando, ¿no?, llegar, como lo estamos haciendo, a diversas partes del mundo, y que todos tomemos un tiempo, ¿no?, tal vez en nuestra ocupada agenda, tomemos un tiempo diario para sentarnos, contemplar, reflexionar, dejar de pensar, dejar de estar proyectando en nuestra mente, detenernos un momento y meditar. Y realmente hacer un psicoanálisis íntimo de lo que a nosotros nos pasa. Todos nosotros tenemos momentos difíciles en la vida, no cabe duda de eso, mas en nosotros está la posibilidad de corregirlos, de que esos momentos cambien cuando nosotros aplicamos el trabajo con el psicoanálisis. Obviamente se necesita mucha preparación para hacer un trabajo bien hecho con el psicoanálisis, un entrenamiento mental, pero algo debemos partir, ¿no? Y partir del hecho que debemos cambiar. Gracias por conectarse. Los que ya están, por favor compartan, no veo que estén compartiendo. Sus comentarios y saludos son maravillosos. Mientras hablo, tal vez si gustan comentarme desde dónde nos ven. Ya vimos que hay gente de Durango, de México en general, de acá de Estados Unidos conectados. Pongan ahí también cuánto han estudiado de la Gnosis, cuánto han logrado comprender, tal vez qué experiencias han tenido con la enseñanza, qué testimonio pueden dar de que la enseñanza funciona o no. Llévense el enlace a los grupos, por favor, apóyenme con eso, porque hoy vamos a hablar de la muerte segunda y la transmigración de las almas, o la transmigración de las almas y la muerte segunda. Son dos leyes muy importantes que aplican a todo, en todo lo que se llama vida, a toda criatura, a todo reino, a toda planta, a todo molusco, a todo insecto, a todo humano. A todos nos aplican esas dos leyes, la transmigración de las almas y la muerte segunda. Deberíamos comprenderlo entonces, ¿no? Y nuevamente, como lo hemos dicho antes y como la Gnosis nos enseña, los seres humanos no conocemos las leyes que nos rigen en este mundo. Hay muchísimas leyes que nos rigen y de las cuales nosotros no tenemos conciencia. No, a veces nos detenemos ante las leyes de tránsito, por ejemplo, no queremos alterarlas, pero aquí nos estamos refiriendo a leyes más profundas, que de hecho tienen un vínculo, un agente en cada uno de los cromosomas del cuerpo humano. Es decir, cuando uno viene a este mundo, muchos nos manifestamos en contra de la programación, ¿no? Pero de hecho, antes de entrar a este mundo como bebés, ya tenemos una programación en los cromosomas. El padre y la madre donan la mitad de ellos y entonces tenemos los 48 cromosomas
que componen a cada célula humana, y esas ya tienen algún tipo de programación, o sea, ya venimos con un destino a vivir, con algo, con un destino ahí invisible, en el mundo invisible ya diseñado para nosotros. Eso es tremendo, pero también tenemos la posibilidad de cambiar ese destino nosotros. Voy a cerciorarme que esté grabando aquí bien para el podcast. Mientras tanto les pedimos que sigan compartiendo. Bueno, sí estamos grabando bien. Vamos a ver. Empezando con el tema de la muerte segunda o segunda muerte. Hay una definición en internet con la cual no estamos al 100 de acuerdo, pero que la vamos a compartir para que ustedes vean que tal vez hemos escuchado hablar del tema de la muerte segunda en la iglesia, con los amigos, con una persona seria, conocido nuestro, pero tal vez no entendemos muy bien qué es eso de la muerte segunda. ¿Les gustaría compartir lo que ustedes comprenden? Exacto, Leti, la muerte segunda. ¿Qué comprenden sobre eso? ¿O dónde han escuchado de ese tema? Tal vez si me dan un poco de retroalimentación para podernos ubicar, ¿no? Y entender qué tan grave es el problema. Mientras haya entusiasmo y energía, vamos a seguir adelante, ¿no? Pues fíjense que esta página en internet nos dice que la muerte segunda es también conocida como muerte eterna. Y es un concepto escatológico que se escucha en el judaísmo, en el cristianismo también y en el mazdeísmo. Y es relacionado siempre con la idea de un castigo después de la muerte, ¿verdad? No sé si esa es la comprensión en forma general que hay en todos ustedes, que la muerte segunda es un castigo más después de la muerte, es decir, después de morir va a haber otra muerte, tremendo sacrificio, ¿no? Más dolor, más amargura, así ya nadie se quiere morir, a lo mejor por eso nadie se quiere morir, pero en realidad la muerte no es eso. Pero esta muerte segunda, les digo, este concepto que está ahí, lo compartí para que veamos en una forma general lo que se entiende, pero no, nosotros no lo compartimos así, no lo comprendemos así. Hoy vamos a hablar de lo que para la gnosis y para el mundo en realidad significa la muerte segunda. La muerte segunda y la transmigración de las almas. Antes de entrar en ese viaje maravilloso de ese estudio, quiero que ustedes piensen un momento, ¿no? Que se vean sus manos, que se vean su cuerpo, que vean a su alrededor. Y déjenme decirles que todo esto es una ilusión. Todo esto no es real. No es real porque no es consistente, no es para siempre. O sea, tiene una realidad relativa en el tiempo y en el espacio. Pero así como en este espacio donde estoy ahora, muchos han estado antes y muchos otros estarán en el futuro, también en el tiempo en el que estoy ahora, muchos han estado antes y muchos estarán en el futuro. Eso es relativo, tiempo y espacio es relativo. O sea, la realidad de lo físico que estoy aquí es relativa también. En el astral yo no me veo como me veo en el mundo físico. Mi alma no se ve como se ve en mi cuerpo físico. Nosotros no somos el cuerpo. ¿Okay? Dentro de nosotros hay valores, hay sentimientos, hay deseos, hay pasiones, como dice la canción, hay miedos, hay traumas, hay dolor, hay ilusiones, hay recuerdos, algunos amargos, unos más dulces, más agradables. Hay planes futuros, hay decepciones amorosas o amistosas, etcétera, etcétera. Hay ganas de sacarse uno la lotería, etcétera. Hay valores, una lista enorme de valores, tal como lo dice el Dante Alighieri, ¿no? Aunque tuviéramos lengua de oro y paladar de acero, no lograríamos enumerar todos esos valores o defectos que llevamos dentro. Son interminables. Entonces, cuando el cuerpo muere, cuando nuestro cuerpo ya cesan sus funciones, ya sea que los riñones ya no bombeen más
no, los líquidos y la sangre a través del cuerpo y el corazón tampoco, el estómago, el hígado fallen, entonces el cuerpo deja de moverse y poco a poco deja de vibrar, pierde el calor, se desintegra y al final quedan los huesos. Eso es lo que llamamos la muerte. Pero los valores, como quiera que no eran físicos o tangibles, esos que ya enumeré, sin éxito obviamente, porque como decía, ¿no? Ya lo dije, aunque tuviéramos lengua de acero o lengua de oro y paladar de acero, no lograríamos enumerarlos todos. Pero como quiera que esos valores no son físicos, pues no mueren con la ley, con la muerte del cuerpo físico. Es decir, la ley de la muerte, que este cuerpo tiene que morir y que todos nosotros que me están viendo, triste noticia, pero un día vamos a morir, pero esa ley solo aplica a nuestro cuerpo físico, no aplica a los valores. Hoy están muy callados, necesito que me escriban porque luego pienso que ya no se está escuchando o que ya no se está viendo donde estén. Escriban, denle like, así corazoncitos, muy bien, compartan sobre todo, más importante que todo, compartir y que pregunten, eso sí, pregunten, porque no hay pregunta tonta, ¿no? Es más tonto uno no preguntar cuando no sabe, no entiende las cosas, se queda así toda la vida, no. Entonces decíamos, estos valores no mueren, ¿ok? Entonces podríamos entender de alguna manera que la muerte segunda es esa que aplica a esos valores que también van a desintegrarse, a morir, a dejar de ser, pero mucho tiempo después de la muerte del cuerpo físico. En otras palabras, cuando una persona muere, no sé si han pasado por la pérdida de un ser querido recientemente, pero déjenme darles una buena noticia, su cuerpo murió, se desintegró, pero sus valores siguen viviendo y muchas veces ya están regresado en otro seno familiar o en el mismo seno familiar, ya son criaturas nuevamente, mientras sus familiares todavía les siguen llorando, porque lamentablemente estamos dormidos, no reconocemos a nuestros familiares cuando regresan. Ok, ¿por qué? Los valores son los que nos interesan, lo que somos más allá del cuerpo. Los valores son los que deben importarnos más en la vida, y porque ellos sí pueden cambiar. El cuerpo de todas maneras tiene sus leyes de evolución y de involución, y un día decíamos ya la involución se lo traga y deja de ser, pero los valores son más importantes y son por los cuales deberíamos interesarnos más, por los valores y no tanto la apariencia física. En lo personal me gustaba más mi apariencia de hace 20 años, tenía mucho cabello, ya no tengo, ¿no? Pero lo importante son los valores que vamos adquiriendo en la vida y cómo los vamos desarrollando. La apariencia física de todas maneras va a decaer, se va a desintegrar. Pero fíjense, en la Biblia hay 5 versículos donde se habla de esta muerte segunda. Apocalipsis 20:14 nos dice: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Detengámonos un momento ahí. La muerte y el Hades, en un simbolismo, en un significado más profundo, el Hades es toda la constitución infrahumana de una persona, lo demoníaco, lo diabólico. Ese Hades está aparentemente, de acuerdo a esta escritura, dentro de nosotros. Entonces esta muerte, o estos agregados psicológicos, o los yoes, son arrojados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Cuando son arrojados al lago de fuego, ¿y ahí qué pasa? Pues se desintegran. Ahora, ¿cuál es ese lago de fuego? ¿Y cuál es el proceso que se vive? Estamos hablando aquí de las 9 esferas del infierno, de acuerdo al Dante. Entonces, esa arrojada al lago de fuego no es en fracción de segundos y ya se acabó la historia. No, es un proceso que tarda miles y hasta millones de años para consumarse en las entrañas de la tierra. Y así es como el alma
se libera de lo pecaminoso, de lo diabólico, de lo egoico y vuelve a ser un alma nueva. Fíjense también lo que nos dice en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es un lago que arde con fuego y azufre. Se está refiriendo al centro de la tierra. Ya sabemos que en el centro de la tierra hay fuego. Está caliente y magnético, espantoso. Por eso los volcanes, ¿no?, de vez en cuando eruptan y arrojan lava y fuego y agua ardiente hacia arriba, porque hay fuego dentro de la tierra. Ese es el lago de fuego y azufre. Ahí van esos amiguitos que ya mencionamos aquí. Y parece que estamos recibiendo pedradas, ¿no? Aparentemente tenemos ese tipo de situaciones o de agregados psicológicos en nuestra vida. Somos inmorales, somos hechiceros, asesinos, abominables, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es precisamente lo que nos arrastra al lago de fuego. Pero por si fuera poco, nos dice Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Entonces es muy claro, aquí nos dice, cuando uno abre sus iglesias, porque esas iglesias que aparecen en el Apocalipsis más bien se refieren a iglesias internas, que están relacionadas, vinculadas, conectadas a los 7 chakras principales del ser humano, que están en el cuerpo astral, en el Nadi Chitra de cada persona. Eso vendrá en el examen, no se crean. Entonces, el que tiene oído, oiga. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. El vencedor, el que venza sus pasiones, el que elimine, luche contra sus agregados psicológicos y los elimine definitivamente, ese no va a la muerte segunda, que se consuma, como ya dijimos, en el lago de fuego y azufre. ¿Quién quiere ir al lago de fuego y azufre? Levante la mano. Muy fácil, no tiene que hacer nada. Siga, ¿no?, degenerándose, continuando sus pasiones, continuando sus defectos. Pero si no quiere ir a la muerte segunda, si ya se estudió uno el libro de la Divina Comedia, las 9 esferas o los 9 círculos dantescos, si no quiere ir uno ahí, pues entonces hay que eliminar al yo. Y si triunfamos y eliminamos todos los yoes, todos los agregados psíquicos, entonces, lo dice aquí claramente, no sufriríamos daño, no tendríamos que pasar por la muerte segunda. O sea, tal vez mi afán porque quede esto claro, ¿no? La muerte segunda es para aquellos que tienen al Hades en su interior, al ego, que están muertos para el espíritu. Porque dice ahí la muerte y el Hades. O sea, hay 2 tipos de muertos: los que mueren en sus agregados psicológicos y los que están muertos al espíritu o ya no responden a los impulsos del espíritu. Entonces ellos serán arrastrados por sus propias pasiones, por su propio peso atómico, al lago de fuego y azufre. Oscar González, ¿y cómo se eliminan los yoes? Oh, gracias, por fin alguien está haciendo una pregunta interesante. Porque si estamos hablando de esto, no es obvio que lo que debemos interesarnos es en saber cómo eliminar esos yoes. Esa gran multiplicidad de agregados psicológicos, hay agregados psicológicos, hay yoes, hay demonios dentro de nosotros, y hasta la misma bestia apocalíptica de 10 cabezas está dentro de nosotros y la debemos eliminar, y todo eso debemos eliminarlos. Es un proceso, ¿no? Empezamos con la autoobservación de nosotros mismos. Con esa autoobservación descubrimos
esos defectos? Primero hay que descubrirlos en acción. Una vez que los descubrimos, nos hacemos conscientes de ellos, tenemos que meditarlos o meditar en ellos para comprenderlos. Al comprenderlos, nosotros liberamos la esencia, porque el problema es que esos agregados psicológicos se han devorado a la esencia humana, al alma. Por eso hay gente que va por la calle y decimos, no, tú eres un desalmado. Y efectivamente así es, porque los yoes de esa persona se han tragado el alma, la esencia. Hay que rescatar esa alma, esa esencia, ese fuego de entre los agregados psicológicos. Comprendiéndolos, lo logramos. Y una vez ya comprendidos, la eliminación no es algo que nosotros podamos hacer. La eliminación es algo que nuestra Madre Divina, Tonantzin, Coatlicue, Ramio, María, Maya, como se le quiera llamar, ella es la que hace ese trabajo, porque ella es un poder superior a nosotros, a nuestra mente y a todo. Ella puede eliminar esos agregados psicológicos, esos yoes que nosotros hemos comprendido. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 26? Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. No nos hablan de esto en la iglesia, no lo explican, ¿no? Pero aquí es bien claro, o sea, para no entrar nosotros en ese lago de fuego, a esa muerte segunda, lo dice aquí muy claro, tenemos que haber tomado parte de la primera resurrección. Eso es terrible. Prácticamente toda la humanidad, los miles y millones de seres humanos, todos vamos derechito a la muerte segunda, todos vamos derechito a las 9 esferas dantescas, mientras no logremos la resurrección. ¿Y qué tenemos que hacer para lograr esa resurrección? Lo mismo, eliminar los agregados psicológicos para que el alma, el ser, resucite en nosotros, se eleve al cielo, venga esa ascensión en su interior. Estamos muy próximos a celebrar el Día de la Candelaria, ¿no? Que es el 2 de febrero. ¿Se habían dado cuenta ustedes que son exactamente 40 días después del nacimiento de Jesús o de la Navidad? ¿Habían hecho la cuenta? Exactamente 40 días después del nacimiento de Jesús viene el Día de la Candelaria o el Candlelight. Nos está hablando de las iniciaciones de la luz que el Cristo tiene que procesar dentro del iniciado. Esas son otras palabras diferentes, más profundas, pero habrá alguno de ustedes que las comprende, ¿no? Pero en todo caso ese dato es interesante. 40 días después del nacimiento del niño, de la Navidad, viene el 2 de la Candelaria. Candlelight, el que enciende el fuego, el Kundalini, es el mismo Kundalini. Entonces estamos hablando de lo mismo, el fuego. Dios es un fuego devorador. Entonces hay dos tipos de fuego, el fuego del lago, de ese lago de fuego y azufre donde nos viene la muerte segunda, o el fuego purificador de Dios, el cual podemos experimentar aquí y ahora, en estos momentos, si aprendemos a trabajar con las claves que la Gnosis nos entrega. Y no solamente no iríamos al lago de fuego, sino dice, estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años, es decir, no morirán. Lograríamos la inmortalidad, que es un milagro alquimista maravilloso. Vean qué maravilloso, ¿no? Y todo esto está en la Biblia que ustedes tienen en su casa, llena de polvo ahí, ¿no? Que ya casi nunca sacan, o de repente la tienen ahí, ¿no? Y han puesto unas cosas encima de ella, o qué sé yo, o decorando la modesta biblioteca que tienen por ahí, pero no la estudian. Yo tampoco la estudio normalmente, pero cuando voy a hacer un tema sí me intereso y entro, aunque hace muchos años la leí desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la leí, ya no me acuerdo, pero y tampoco entendí el sentido esotérico
de este maravilloso libro. Pero ahora estamos aquí compartiendo estas reflexiones y vean cómo hay claves maravillosas en la Biblia y en otros libros que nos llevan a lo mismo. Hay que cambiar, hay que eliminar esa segunda naturaleza, que es la naturaleza egoica dentro de nosotros, para que seamos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinemos con Él por 1000 años. Right? Entonces, ¿quiénes reinarán con Cristo? Todos, si levantamos la mano, a todos nos gustaría, ¿no? Pero, perdón, aquí hay que ir despacio, dice muy claro, el que tiene parte en la primera resurrección, la muerte segunda no tiene poder sobre ellos. Ok. 40 días de negarnos a nosotros mismos. Bueno, 40 días que hay que trabajar en nosotros mismos. En esos 40 días, el iniciado tiene que descender a los mundos infiernos a trabajar todo eso de lo que estamos hablando. Y ya en el día de la Candelaria, pues se levanta, sale del infierno prácticamente. Jesús, después de haber nacido, de haber encarnado a su Cristo interior, tuvo que descender a los mundos infiernos, pero luego se levantó. Dice Javier Navarrete: hola instructor, dentro del país psicológico, observando los yoes en acción y comprendiéndolos, podemos desintegrarlos en ese instante con ayuda de nuestra Divina Madre. Ese es el planteamiento, ¿no? Pero primero hay que descubrirlos. Y ahí está el trabajo más arduo, más intenso, porque hay que observarnos con mucha sinceridad. Y todos los que nos critiquen, nos insulten, tomar muy en serio esas palabras y analizarlas. Porque lo más seguro es que sí estén esos defectos dentro de nosotros. La autoobservación, el volvernos enemigo de nosotros mismos en la relación con los demás, estar atentos, es parte del trabajo. Eso nos lleva más adelante a la comprensión. También hay que aprender a meditar para poder llegar a comprender. La Madre Divina elimina lo que hayamos ya comprendido con mucho trabajo. Bueno, entonces ya eso es la muerte segunda. La transmigración de las almas se refiere a que todo esto que dijimos que pasa en las almas, que no eliminan los agregados psicológicos, que tendrían que ir, ¿no?, al lago de fuego, al Hades, pues eso le pasa a toda la humanidad. Entonces la transmigración de las almas se refiere a que por oleadas las almas van entrando de reino a reino. Del reino humano, después de que se nos agotan las 108 oportunidades, entonces nosotros tendremos que experimentar esa segunda muerte. Es decir, la segunda muerte no viene después de la muerte del cuerpo físico. Viene después de las 108 muertes, de los 108 cuerpos físicos, de las 108 oportunidades que la divinidad nos da. Cuando agotamos esas 108 oportunidades y ya no tenemos más opción más que ingresar a los mundos infiernos, entonces ahí vamos a entrar en el proceso por lograr la muerte segunda, que no es un castigo eterno, es una dicha. Refiero al capítulo de la transmigración de las almas del maestro Samael Aun Weor, de uno de sus libros, donde nos dice que él se sintió muy dichoso. Es más, lo voy a leer aquí textualmente. Dice: la esencia quedó libre, me vi convertido en un hermoso niño. Ciertos devas, después de examinarme detenidamente, me permitieron entrar por las puertas atómicas que lo conducen a uno de regreso a la superficie planetaria, a la luz del sol. Ostensiblemente había muerto en mí mismo, el ego, el mí mismo, el yo. Mi alma libre asumía ahora la bella forma de un niño precioso. ¡Qué dicha, Dios mío! ¡Cuán grande es la misericordia de Dios! Es decir, la muerte segunda es por misericordia de Dios. Y qué bueno que está ese proceso en la naturaleza, porque cuando eso pasa y ya, la muerte segunda es cuando todos los agregados psicológicos mueren allá abajo, entonces
se gana el derecho, esa esencia, esa alma, de nuevamente intentarlo, de entrar nuevamente a la evolución, subir de reino en reino para llegar a ser humano nuevamente y tener otras 108 oportunidades de poderse autorrealizar. La misericordia de Dios es muy grande, eso no está en cuestión aquí, nunca ha estado de parte de los gnósticos, ¿no? Por misericordia estamos aquí, por misericordia respiramos, tenemos que comer, tenemos techo sobre nuestra cabeza, etc. Eso no está en cuestión. Lo que pasa es que a veces se malinterpretan las cosas. La muerte segunda es por misericordia de Dios. Porque si nosotros físicamente, en nuestro santo juicio, no podemos eliminar nuestros agregados psicológicos, por voluntad, la naturaleza sí tiene mecanismos para eliminarlos. Entonces, cuando ella realiza todo ese proceso y elimina hasta el más pequeño de ellos, a todos, después de miles y millones de años, entonces viene eso que se llama la muerte segunda. Pero esa esencia, esa alma, no está autorrealizada, nada más está libre, liberada, pero no autorrealizada. Dice, es que no entiendo está diciendo algo que no enseña la gnosis, conocimiento superior. Letionti, pues mira, acabo de referir a uno de los capítulos de uno de los libros del maestro Samael Aun Weor, el misterio del áureo florecer. Ahí dice esto que acabamos de hablar, y estoy refiriéndome también al libro del Apocalipsis de San Juan. Está en la Biblia. O sea, todo eso está explicado ahí por los maestros. Yo solamente estoy dando mis comentarios y doy algunas referencias. Es muy importante entonces definir tal vez una vez más, ya no por mis conceptos, sino por lo que dice el mismo maestro Samael Aun Weor en el arcano 10 del tarot, cuando él habla de eso en uno de sus libros, dice: transmigración. ¿Qué es? Es cuando el ser empieza a formar parte del reino mineral, evoluciona al reino vegetal después de mucho tiempo y posteriormente, a través de eternidades, sube a la evolución del reino animal para después subir al estado humano, donde se nos asignan 108 vidas. Es decir, el paso de reino a reino, después de miles de años, millones de años, eternidades, volveremos a ser humanos. Tendremos otra vez 108 oportunidades. Si al cabo de las 108 oportunidades o vidas no se ha autorrealizado, comienza nuevamente la involución sumergida en el planeta Tierra, en las esferas, 9 esferas dantescas. Recapitulando nuevamente los estados animaloides, vegetaloides y mineraloides. En las profundidades del abismo, en los infiernos atómicos de la naturaleza, la esencia o el buddhata es purificada. ¿Ven? La esencia va ahí abajo a purificarse, ¿sí? En los infiernos atómicos de la naturaleza se purifica, es liberada del ego por la desintegración del mismo, y así libre la esencia después de eternidades vuelve a subir, empezando nuevamente por el reino mineral, luego vegetal, luego animal, hasta escalar al estado humano que antes había perdido. Esa es la transmigración de las almas. ¿Cómo podremos saber nosotros, no? Tal vez es una pregunta que se están haciendo. Yo tal vez he procesado eso. Nos dice el maestro: solo despertando conciencia sabremos si ya involucionamos y volvimos a empezar. Todo esto del retorno y la transmigración son de tipo lunar. Solo la reencarnación del ser es solar. Debemos trabajar entonces para encarnar a nuestro ser. Para liberarse se necesita morir en sí mismo, eliminar los yoes. Es indispensable la muerte del ego. Entonces se deja de retornar. Eso es también la ley del eterno retorno. Todo retorna, todo vuelve a suceder, todo vuelve a ocurrir, la ley de recurrencia. Los familiares y amigos, compañeros de trabajo con los cuales nos encontramos hoy, ya nos hemos encontrado otros días, otros años, otras vidas.
es una repetición de lo mismo. Pero como estamos tan adormecidos, tan aletargados, tan drogados por la situación, no nos damos cuenta de eso. Necesitamos despertar, eso es obvio. Y para despertar hay que empezar a observarnos, a meditar. Y una vez liberado, autorrealizado, ¿qué sigue? Ya eres un hijo de Dios más, entonces estarás reinando, como ya vimos, como lo dice el Apocalipsis, al lado del Cristo, del Logos, de Quetzalcóatl, de Fuji, de Asura Mazda, de Tlaloc, de todas las divinidades y dioses del Olimpo que rigen y gobiernan. Ya no sufres, ya no tienes que pagar renta, ya no se enferma tu cuerpo, ya no mueres. De hecho, logras la inmortalidad, porque ya vimos que es la misma resurrección. Bueno, ¿qué más podemos decir? Si me preguntan, sigo, si no. Afortunadamente existe esta ley que se llama la ley de la transmigración de las almas y fue enseñada por nuestro Señor Krishna, que también obviamente pues asemeja al Cristo, el mismo concepto del Cristo. El Cristo no es una persona, es una fuerza. Krishna no es una persona, es una fuerza que se manifestó a través de un iniciado y se manifestará a través de otro y otro y otro en toda la eternidad. Lo triste es que no se ha manifestado en nosotros, ¿no? De esta ley de la transmigración de las almas se habló hace unos 3000 años, de por ahí vienen los datos de la información de Krishna. Es claro que todos los seres humanos que actualmente poblamos la faz de la tierra no pudimos disolver el yo en otras épocas, entonces volvimos aquí. ¿Sabían ustedes que toda esta humanidad, todos estos continentes, toda la vida que hay en nuestro planeta antes era la vida de la luna? La luna tenía alma y esa alma entonces viajó o se trasladó a otro cuerpo después del Maha Pralaya. Ese otro cuerpo es la tierra. Y como quiera que somos parte de esa alma terrícola, éramos parte de esa alma lunar. Esa es la transmigración de las almas, miles y millones de seres humanos o de almas procesándose en un reino o en otro, en un reino o en otro. Son muy pocos los que logran interesarse en el conocimiento, en la alquimia y se autorrealizan. Son muy pocos. El mismo Krishna nos dice, ¿no? De 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 que me siguen, uno es realmente mío. Porque es el proceso, ¿no?, de la selección del más fuerte, que es un proceso natural, que es un proceso animal. De hecho, aplica al animal y aplica en todos lados, también al ser humano. Si nosotros trabajamos intensamente, seremos fuertes y entonces nos podremos autorrealizar. A ver, hola, ¿cómo saber cuándo es tu...? Es que se va muy rápido ahora. A ver, déjame regresar ahí. Ya se me pasó eso. ¿Por qué dices que una persona que conocemos ya la conocíamos en otras vidas? Esa parte no la entiendo. Nos estamos refiriendo a los valores. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? El esposo, la esposa, una pareja. Los valores que los llevan a unirse ya en otras existencias los llevaron a unirse también, porque la unión sexual, y de eso hablé en videos pasados, es un vínculo muy fuerte que te ata, ¿no?, por toda la eternidad. Entonces se sigue uno reencontrando. Obviamente la apariencia física es diferente, ¿eh? El nombre es diferente, tal vez la nacionalidad es diferente también, pero nos seguimos reencontrando con los mismos. Esto es cuestión de observación, de análisis. No esperamos que estas cosas uno las compruebe nada más con los 5 sentidos. Hay que meterse uno mucho a la meditación, a las experiencias internas, al desdoblamiento astral para poder comprobar que efectivamente es así. Estas personas con las cuales me he encontrado ahora, con las cuales convivo, ya las conocí en otra existencia.
Preguntas, águila resonante, me gusta tu nombre, excelente, águila resonante. Porque el águila, de hecho, ya es uno de los animales evolutivos más avanzados. Ya después del águila, si ves esto como el águila se para, al ir volando y se para en dos patas, parece un humano fuerte. Ya está a punto, parece una estrella de 5 puntas, está a punto de ser humano. Bueno, ¿cómo saber cuándo es tu última oportunidad, tu última vida? Es cuestión de meditar también. El maestro Samael Aun Weor nos dice que después del año 1950 para acá, en este planeta, están haciendo almas, la mayoría ya están terminando su ciclo de 108 vidas. Ahí te la dejo eso al costo. Sergio, seguimos en la lucha, muy bien, adelante. Y puedes hablar sobre la alquimia, un poquito tal vez, ¿no? Hombre y mujer, falo, útero, el arcano 17 del tarot. Si sumamos 1 más 7, y vemos en la carta del tarot, en el tarot egipcio, el arcano 17 nos da pues una pareja, ¿no? Ahí está una clave maravillosa de la alquimia. Hombre y mujer unirse con su esposo y su esposa y retirarse sin derramar el enseminis. A ver, uno en esa evolución hasta llegar al reino humano también fue un elemental, o ellos son diferentes. Nosotros fuimos elementales antes de ser humanos. Nosotros pasamos por esa vida. Dentro de nosotros hay una parte del ser que se llama el intercesor elemental. Este es el que es una parte del ser, atómicamente hablando, que ha acumulado todas sus experiencias de cuando fue planta, de cuando fue roca, de cuando fue animal, etc. Todas esas experiencias le dan acceso a esos lugares en la cuarta dimensión donde están esos elementales. O sea, en nosotros está toda esa sabiduría, pero hay que aprender a decodificarla, a abrir esos códices internos que llevamos, esas claves que llevamos. Hay que autorrealizar esa parte del ser, ese intercesor elemental, para que no andemos haciendo magia negra por ahí, sino que cuando trabajemos con un elemental lo hagamos de acuerdo a la ley y en una forma consciente. ¿Okay? Me gustan mucho sus comentarios y preguntas hoy, Hoy sí están muy dinámicos ustedes. Sí nos da gusto. También saludamos a nuestros amigos en el podcast. Ellos no nos ven como ustedes nos están viendo en vivo ahora, pero nos escuchan mucho, sobre todo en Europa, en España, en Italia, en Islas Canarias también, en Sudamérica, Colombia, en México, obviamente mucha audiencia. Vamos. Y la familia puede ser parte de esto en mis vidas. Tu familia siempre ha estado contigo. A veces los padres son los hijos son los padres, los hermanos, los tíos, etcétera, etcétera. Hola, ¿cómo saber? Preguntas Gabriel. Si ya cumplimos el ciclo de 108 vidas y estamos transitando otro, es lo que compartíamos, que dice el maestro Samael Aun Weor, que solo despertando la conciencia nosotros podremos tener conciencia de hecho de eso. Nuevamente voy a colgar el vínculo aquí en la página en un ratito, en los comentarios, de una experiencia que él nos narra. Cuando él, en una época muy remota, cuando la Tierra no existía todavía, en otro planeta él vivió y él no hizo su trabajo e involucionó en los reinos sumergidos y nos narra exactamente cómo vivió. Es una narración maravillosa, nos narra desde que dejó de ser humano hasta que fue animal y luego se mineralizó y etcétera, etcétera, y hasta que logró nuevamente, se consumó la muerte segunda y logró volver al mundo tridimensional. Voy a compartir eso, estén pendientes aquí en la página, compartiré el link para que lean ese capítulo de ese libro maravilloso del El misterio del áureo florecer y vean la experiencia que él como maestro despierto nos comparte. Oscar González, no me quedó claro el eliminar mis efectos, ¿cómo los autoobservé y cómo los elimino? Ok, autoobservación, primer paso, ¿verdad? Que bueno,
nos autoobservamos. 2, nos descubrimos que tenemos X defecto, tal vez el que siempre nos achacan y que nunca aceptamos, lo tenemos. 3, lo comprendemos, lo estudiamos, meditando mucho en él, lo comprendemos a través del psicoanálisis y demás. Y el otro paso es la muerte. Nuevamente, la muerte, la Madre Divina la realiza por nosotros. Nosotros no tenemos que preocuparnos de eso. La Madre Divina, como quiera que es toda sabiduría, que es la misma manifestación de Dios hecha carne en lo interno, ella tiene todos los poderes del cosmos para desintegrar todos los agregados psicológicos que hayamos descubierto, estudiado y comprendido. ¿Sí? Que no se nos haga un problema la muerte. Lo que sí debemos enfocar toda nuestra energía es en autodescubrirnos, es en meditar, es en ser sinceros con nosotros mismos. Y ya nuestra Madre Divina vendrá y eliminará ese defecto cuando lo hayamos comprendido. Alejandro Arellano preguntas: disculpe, ¿un perro ya está evolucionando? ¿Su siguiente vida nacerá humano? Los perros son involutivos. Hay una serie de animales que son evolutivos y otros involutivos, es decir, algunos van para abajo y otros van para arriba. Algunos son muy obvios, como por ejemplo el águila, ya dijimos, ya conquistó, ya se arrastró por el piso, caminó en 4 patas, ya vuela, ya conquistó el aire, luego ya viene el reino humano, ¿verdad? Los perros todavía están en 4 patas. Oh, gracias a ti, Oscar. Muy bien, muy bien. Tal vez vamos a hacer un video sobre animales evolutivos e involutivos, aunque ya hay un tema por ahí, para que se aclare eso, porque a veces pensamos que todos los animales son evolutivos o que todos son involutivos. Pues hay que conocer ese tema. Ok, ya no veo más preguntas o comentarios. Gracias hasta República Dominicana, Colombia, sur de Colombia. ¿Qué nos puede enseñar sobre la función del Cristo y Lucifer? Cristo es el sol, el logos. Lucifer es la sombra que hace en nosotros. Hay que autorrealizar a Lucifer, blanquearlo a través del trabajo que ya a grandes rasgos mencionamos aquí, para que el Cristo sol brille en nosotros. Lucifer es escalera para subir y escalera para bajar. Lucifer es el medio para que nosotros triunfemos sobre nosotros mismos y conquistemos al logos solar, al sol de medianoche, a la estrella polar maravillosa que nos espera para el momento de nuestra autorrealización.